Muy bien, pues como lo hemos dicho siempre cada semana, vamos a hacer un previo repaso, nada más de lo que recuerdan, para que de ahí podamos continuar con la última hojita de este tema. ¿Cuál es el tema principal que estamos viendo? La soberanía de Dios. La semana antepasada vimos lo que era la soberanía decretiva. ¿Sí? Si recuerdan más o menos lo que se refiere. Dios ha ¿qué? Decretado, inclusive hasta las leyes de la naturaleza, en donde prácticamente lo que Dios decretó, eso se hace y nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Muy bien. Después, la semana pasada, vimos lo que fue la soberanía preceptiva. ¿Qué recordamos acerca de ello? Es lo que Dios menciona que sucede y que como las acciones que logran, ¿no? Como que Él, como que Él, como que es lo que Él, como que autoriza que suceda, o algo así. Son como las reglas de Dios, que Ok. si se cumplen, son como parte de la voluntad de Dios. Que vemos cuatro incisos, ¿recuerdan? Como que tiene varias acepciones, lo que se refiere a la preceptiva. ¿Qué es un precepto? Como una Lo que él ha aplicación de la ley. mandado, él lo ha determinado, sus leyes, ¿sí? Eh, ¿Qué recordamos de eso? Si quieren pueden ver la hojita a ver si les ayuda a recordar. Hay cosas que Dios puede, eh, dentro de la soberanía de Dios, absolutamente Dios todo lo puede hacer. Veíamos algunas cosas en las cuales hay algo que decíamos en cuanto al hombre que Dios no podía hacer, que era que si el deseo de Dios, y de hecho lo leímos en el libro de Hechos, si Dios ha determinado que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo, eso es lo que Dios ha determinado. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿todos los hombres han venido al conocimiento y han querido creer en Jesucristo? No. Entonces, una cosa es lo que Dios quiere, pero algo que Dios, a pesar dentro de su soberanía, nunca va a violar la voluntad del hombre. ¿Sí? Por ahí hubieron comentarios en cuanto a que hemos visto en la Biblia cómo Dios sí usa a ciertas personas aún independiente de su voluntad. Vemos un Jonás, vemos un Balaam, y algunos otros, ¿no? Incluso hasta el mismo Moisés, ¿sí? Moisés no quería, pero Dios, no tanto que lo haya obligado, trató de convencerlo, usarlo, ¿sí? Pero de cierta forma, eso no es el general, ¿sí me explico? Y todos esos casos aislados, no los podemos decir, es que Dios así y así va a ser con todos. No, en lo general, Dios no va a violar la voluntad de las personas. ¿Sí me expliqué? Bueno, también vimos lo que fue la la soberanía permisiva de Dios. Algo que veíamos, si recuerdan el caso, muy mencionado, de hecho predicamos de él, de Salomón. Si recuerdan, ¿qué pasó con Salomón? Vimos el ejemplo de Salomón. ¿Cómo se aplica la soberanía permisiva en la vida de Salomón? ¿Sí lo recuerdan? Sí, es que es como que él mencionó de que voy a estar contigo si cumples si cumples ciertas acciones, si estás conmigo, si me procuras, si me buscas, voy a estar contigo, voy a estar bendecido. Ese es un decreto que Dios dijo, ¿no? Dentro de la vida de Salomón. Y Salomón tuvo esa facilidad de acercarse con una condición. Si se alejaba, pues Dios también se alejaba de Salomón. No sé si eso es a lo que te estás refiriendo. Sí, bueno, de hecho, dentro de los decretos de Dios, en el pasaje que nosotros leímos en Reyes capítulo 11, menciona que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se casaran con mujeres en yugo desigual o de otras naciones porque ellas mismas los iban a llevar a la adoración a otros dioses. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Le valió un cacahuate la palabra de Dios. ¿Sí?
desobedeció a Dios y, como dice, se empecinó, y, y él dijo, no, pues yo quiero muchas mujeres. ¿Sí? Y de otro lado, y no solamente fue las mujeres, sino que trajo e introdujo junto con sus mujeres la idolatría de sus propias mujeres al pueblo de Israel. Tanto que después, algo impresionante, y creo que lo leímos, lo vimos el año pasado, cuando vimos parte de la historia de Salomón, ¿a qué iba a estar enfocado Salomón? A la construcción del templo. ¿Sí? Eso es para lo cual Dios lo había establecido. Por eso le había dado paz de todos sus enemigos, para que él se enfocara solamente en la construcción del templo. Pero tristemente Salomón no quiso acercarse a Dios en sus últimos días, ¿sí? Se alejó de Dios y estableció y hasta construyó altares paganos para que sus esposas pudiesen adorar. Y no solamente sus esposas, sino que también pudieron haber sido parte del pueblo de Israel. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta soberanía permisiva de Dios en el caso de Salomón? ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Ok, ya lo mencionaron, Salomón se olvidó de Dios. Dios dijo, bueno, pues no quieres tener ningún tipo de relación conmigo, no te interesa estar conmigo, pero por amor a tu padre no te voy a quitar el reino a ti, sino va a ser a tu hijo, ¿sí? Roboam. ¿Qué sucedió? Que el tiempo después se levantaron 3 enemigos en contra de Salomón para crearle y generarle conflicto y crear guerras. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, eso Dios, ¿qué? Lo permitió. Por eso llamamos que es la soberanía permisiva de Dios. ¿Sí? Porque Dios permitió que le ocurriera esto a Salomón con base a su pecado. ¿Me explico? ¿Sí? Es la rosa. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Yo tuve una plática precisamente en base a eso que dice ahorita, ¿sí? Y me dice esta persona, está estudiando pues, sí, y empieza a decir, es que la mujer siempre, desde aquí vemos que nada y le dice que si uno acepta y usa una cordillera. Pues sí, lo que nos dice eso, pero no todas las mujeres son así. Y es así para que todos igual con que el hombre machista, no todos igual también son machistas, todos son perfectos. Pero es que nos dice, Eva pecó y nos llevaron las mujeres, nos llevaron los Salomón, todo eso, y ¿qué hizo? Todas las mujeres. Pero también tantas mujeres también hay buenas igual, todo como hay lo bueno y lo malo. Inclusive el hombre también que es uno, el que decide, tú decidiste conocer a tu mujer y lo que está permitido, si no, ¿no? Si quieres ser una mujer así o estás comparando que todas, en base, como dices tú, únicamente la mujer es la que ha sido la permisión, pero no es así. Tenemos en cuenta que mucho de las mujeres es. Sí, pues cuando una persona habla así, trata de justificar mucho su pecado, ¿no? O sea, trata de justificar su pecado, trata de decir, los demás tienen la culpa, yo no. ¿Sí? Y en este caso, al echarle nada más la culpa a la mujer, dice, yo no soy. ¿Por qué? Porque también hasta como esposos, como hombres, como líderes de nuestra familia, una cosa es el machismo, pero otra cosa es el liderazgo que hace el hombre dentro de su familia, es, ok, digamos, sí, ya la regué, ¿no? Me casé en yugo desigual y me voy a enfrentar a muchos conflictos, pero si yo me vuelvo a encontrar de una forma honesta, sincera y verdadera con Dios y trato de llevar mi matrimonio conforme a lo que Dios quiere que lo haga, lo puedo hacer, ¿sí? Con la ayuda de Dios, alejado del machismo, pero con el enfoque de Dios en mi vida, ¿sí me explico? Entonces,
en esa situación. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bien, pues vamos a entrar ahora al punto que el cual no vimos la semana pasada. Y ahí dice en nuestra hojita, ahora sí la pudimos imprimir y es la hojita que se les ha repartido. Puntos que un creyente, debe considerar sobre la soberanía de Dios en su vida. Y esto es importante notarlo, resaltarlo, estudiarlo, verlo, meditarlo, reflexionarlo, porque si no entendemos qué es la soberanía de Dios, si no entendemos que también la soberanía de Dios puede tener efectos en mi vida, otra vez, yo puedo estarme haciendo ideas falsas de un Dios que me estoy creando en mi cabeza y que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Me explico? Bien. Primer punto que vamos a ver y es que el creyente debe de aceptar y reconocer el total dominio y soberanía de Dios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 35, ya estamos ahí, dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿quién era Nabucodonosor? Rey de Babilonia. Era perdón la pregunta, ¿era judío o era gentil? No, gentil. Gentil, ¿sí? Gentil. ¿Nosotros qué somos? Gentiles. Entonces, estamos de cierta forma en el mismo sentir del rey Nabucodonosor. ¿Sí vamos bien? Ok. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que él quiere entre ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Sí? Entonces, prácticamente un rey Nabucodonosor que de cierta forma estaba ya completamente convencido de la existencia del Dios de los judíos, ¿sí? Estaba completamente convencido de que ese Dios de los judíos era un verdadero Dios y no conforme a los dioses que él conocía o los dioses que él adoraba, sino el Dios de los judíos. Es lo mismo nosotros. Nosotros, a pesar de que somos mexicanos, a pesar de que somos gentiles, también nosotros tenemos que reconocer que ese Dios de los judíos, ¿sí? Como igual lo mencionó Jesús en Juan capítulo 4, y sabemos y entendemos que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Qué es lo que tenemos que entender y reconocer? Que su dominio de este Dios, su dominio es perpetuo y eterno su reino. Y que al yo acercarme como ahora como hijo de Dios, acercarme como creyente en Dios a este Dios de los judíos, ¿sí? Dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Y después dice, y él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo, lo que es la parte espiritual, Dios hace lo que quiere en la parte espiritual. También Dios ha de tener reglas, como lo hemos visto, dentro de la soberanía de Dios y entre la gente de la tierra. Y eso es algo que debemos de entender y comprender como creyentes en Dios. Dios, la soberanía de Dios está sobre mí y yo nunca le voy a poder decir a Dios, aún a pesar de que ahora soy creyente en Él y he pasado de muerte a vida y que soy hijo de Dios, yo no puedo hacer la pregunta que dice al final, ¿por qué haces estas
cosas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué permites que sucediera esto en mi vida? ¿Por qué dejas que yo esté padeciendo esto? Nosotros no estamos en el lugar para nosotros decirle a Dios o cuestionarlo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Ver que la soberanía de Dios está sobre la vida del creyente. ¿Lo quiera o no lo quiera? ¿Lo acepte o no lo acepte? Así de fácil. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Fácil, ¿verdad? Bien. Siguiente punto es aceptar la forma en la que Dios ha decidido usarnos. Primera a los Corintios, capítulo 12. Ahora sí, ya va un poco más enfocado a lo que es directamente al tema de la iglesia o como miembros de la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 en adelante. ¿Sí? Bien, ya estamos ahí. Me voy a estar saltando algunos puntos, algunos versículos, no los vamos a leer todo, pero con calma en su casa puede leerlo. Entonces dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. ¿Quiénes forman la iglesia? Tanto judíos como gentiles. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde ¿qué? Donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Está ejemplificando lo que es el cuerpo humano con lo que es el cuerpo de Cristo, con lo que es la iglesia. Entonces, dentro de una iglesia, porque muchos dirán, pues es que pues yo no quiero ser pastor, yo no quiero estar al frente predicando. Y qué bueno, eso no es para todos. ¿Sí me explico? Eso no es para todos. Pero dentro de la iglesia debes de tener alguna otra función. ¿Me explico? ¿Sí? Dirán, no todos podemos barrer. No todos podemos acomodar las sillas, no todos podemos enseñar, no todos podemos predicar, no todos podemos evangelizar, no todos podemos tocar un instrumento, no todos podemos cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que debemos de entender es de que Dios nos ha puesto en la iglesia para hacer una función. Y eso, parte de la soberanía de Dios, lo tenemos que entender y lo tenemos que aceptar. Ahora, algo que dice aquí en el versículo 18 dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. ¿Donde quiere quién?
el miembro o donde quiere Dios? Pues donde quiere Dios. Y eso es algo que debemos de entender. Ahora, es cierto que a lo mejor nos puede pasar como a Moisés, que Dios nos ha elegido para hacer algo, pero nosotros estamos evitando esa situación, le damos la vuelta a Dios, ¿sí? No dejamos que Dios nos use como Él quiere usarnos. Y Dios nos está capacitando, Dios nos está animando, Dios nos está impulsando a que nosotros hagamos esa actividad que Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros simplemente tendríamos que dejarnos llevar, ¿sí? Llevar por la voluntad de Dios, dejarnos llevar y sabemos que Él nos seguirá capacitando, nos dará la habilidad, nos dará, etcétera, etcétera, lo que nosotros necesitemos para poder lograr eso que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me explico? Entonces, toda persona, todo creyente y sobre todo dentro de la iglesia, que es donde nos estamos enfocando, debemos de aceptar que Dios tiene una forma especial en la cual nos quiere usar y dentro de su soberanía nosotros la tenemos que aceptar. ¿Me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Lo veo con cara como que sí quería preguntar. Bien. Siguiente punto. El siguiente punto dice que es aceptar y dejar que Dios nos cambie y capacite. ¿Sí? Vamos a Éxodo capítulo 4, creo que me adelanté, creo que porque la clase la tenía en la mente, por eso se me vino. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Ya estamos ahí. ¿De quién vamos a hablar ahí? De Moisés. Precisamente es de lo que les estaba mencionando hace un rato. El mismo Moisés dice en el versículo 10, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora, ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita, etcétera, etcétera, etcétera? Y nuevamente ahí vemos a un Moisés con baja autoestima, no se sentía capacitado, no sentía que podía hacer esta obra a la cual Dios lo estaba mandando, ¿sí? Y simplemente Moisés repelaba y repelaba y evitaba lo que Dios quería que hiciera, ¿sí? Y eso es algo, como dice aquí en la hojita, que como creyente tenemos que aceptar y dejar que Dios nos cambie y capacite, ¿sí? Si realmente hemos venido a Dios, si le hemos creído, si queremos que Dios esté en nuestras vidas, tenemos que dejar que Dios sea parte de nuestra vida y que en esas debilidades o en esas cosas que a lo mejor ni nosotros sabíamos que podíamos hacer, ¿sí? Que fuésemos capaces de hacerlo, Dios nos está fortaleciendo y nos está llevando a que lo hagamos. Ándale, sí puedes. Es que, Señor, ándale, sí, sí puedes. Yo voy a estar contigo. Pero es que, Señor, sí puedes. Lo puedes lograr. Solamente tienes que creer en mí. Pero lo puedes lograr. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente punto es el aceptar la soberanía de Dios con nuestra mala actitud
en oración. Ahora vamos a ver algo malo, ¿sí? Algo que también nosotros debemos de entender, que cuando nosotros tenemos una mala actitud, inclusive como hijos de Dios, ¿sí? También la soberanía de Dios le permite hacer ciertas cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan. No sé si me explico. Vamos a la epístola a Jacobo, o como se le ha puesto Santiago. ¿Sí? Capítulo 4, versículos 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. ¿Cuál es el punto? Aceptar la soberanía de Dios con nuestra mala actitud en la oración. ¿También podemos tener una mala actitud en la oración? Vamos a ver qué nos dice Jacobo. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Entre ustedes quiénes? Entre los cristianos, ¿sí? Entre los hijos de Dios. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Sí? Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel y le da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Preguntaría yo, ¿se está refiriendo a los cristianos? Vamos a Jacobo, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta, ¿a quién? A las 12 tribus. ¿Los creyentes quién? Judíos que están dispersos por el mundo, reciban saludos. ¿A quién va dirigida esta epístola? A un enfoque judío, ¿sí? No tanto gentil. Y ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo puede ser posible que yo soy judío? No, ¿cómo puede ser posible que a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser posible que a nosotros, que se nos dio la palabra de Dios y busquemos a Dios, no nos responda como debe de ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que nosotros, siendo el pueblo escogido por Dios, nosotros casi ahorita Dios nos esté olvidando? ¿Sí? Lo que Jacobo ha escrito en esta epístola directamente al mundo judío es precisamente, les está haciendo esa invitación de acercarse a ese Dios que ya conocían.
de acercarse a ese Dios de las Escrituras. Pero lamentablemente la forma en la que ellos se han acercado ha sido teniendo una mala actitud. ¿Me explico? Y si ellos han tenido una mala actitud dentro de sus oraciones, es por eso que ellos no pueden recibir lo que ellos piden ni solicitan. ¿Sí me explico? Porque ¿cómo puede ser que ellos están llenos de pecado y todavía se atrevan a exigirle a Dios que les cumpla, ¿sí? O que les responda sus peticiones? ¿Me explico? Tanto que dice en el versículo 3, más o menos a la mitad, dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, si dijéramos que realmente es un cristiano, un verdadero creyente en Dios, lógicamente, un verdadero cristiano, hijo de Dios, sus oraciones son ¿a quién? Para Dios, su Padre. Pero estos creyentes judíos o apenas que estaban acercándose a lo que es el tema de la salvación, dice que estos no dicen, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. A ese Dios vivo y verdadero, no, se lo estaban pidiendo al Dios de la religión de los judíos. No estaban entendiendo que realmente el Dios vivo y verdadero es el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y que no era tanto por llevar una vida religiosa. Y versículo 3 dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y tristemente, muchas de las oraciones que el pueblo de Israel hacía solamente eran para placer. Y eso también nos lleva a nosotros a tenerlos como ejemplo, porque si yo empiezo a pedir cosas a Dios que solamente son para mi propio placer, ¿las podría yo recibir? ¿Sí? Claro, lógicamente va a pasar por el filtro de Dios. Dios no está obligado a responder ninguna de mis oraciones, ¿no? Pero sí me ha dado la esperanza de que si yo me comporto como me debo de comportar para alabar a Dios, para que Él sea parte de mi vida, todas las peticiones de mi corazón podrían ser, ¿sí? Pero normalmente las peticiones de mi corazón tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, y no para placer. Es que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ya es 2000, ya, fíjense, ya es 2024, ya estamos al tercer mes, ¿y por qué no puedo tener un auto último modelo aquí afuera de mi casa? Señor, te pido, no sé cómo le vayas a hacer, pero quiero un auto último modelo. ¿Ustedes creen que Dios me lo va a dar? ¿Ustedes creen que si oro, si esa oración la hago en las mañanas, en las tardes, en la noche, todos los días por varios meses, Dios me lo va a cumplir? No. ¿Por qué? No, más es para mi puro placer. ¿Sí? ¿Qué tanto más me va a edificar? No. Así sea una casa, un carro, lo que ustedes se puedan imaginar. Toda cosa o toda situación que sea solamente para mero placer, inclusive hasta algo que sean los judíos o como personas es el que a aquel le vaya mal. Y cuando a él le va mal, pues yo me siento bien, cierto placer, y eso también no podemos hacer que nuestras oraciones vayan enfocadas de esa forma. ¿Me explico? Sí, yo no puedo pedirle a Dios o que obre en mi vida cuando soy un egoísta, cuando soy un arrogante, cuando inclusive ni siquiera lo puedo yo conocer bien. O sea, y me refiero, así como dice aquí Jacobo, ¿cómo puede ser posible que ustedes que dicen, sí, que han creído, ahora resulta que no han creído? Y tanto que en el versículo 7 le dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Sí? Dicen, ¿qué más? Levántense las manos pecadores, lávense, las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios
y el mundo. ¿Sí? Un verdadero creyente no puede tener ese tipo de problemas porque su vida tiene que ser completamente consagrada a Dios. ¿Sí? Un verdadero creyente, hijo de Dios, tiene que tener toda su vida consagrada y al servicio de Dios. No tiene que estar tantito acá y tantito acá, tantito acá y tantito acá. Aquí Jacobo dice que eso no es posible. ¿Sí? Y hasta el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Continuamos con el último punto y dice lo siguiente. La soberanía de Dios la tenemos que aceptar que en nuestras oraciones por la salvación de nuestros seres, fíjense, tenemos que aceptar que en nuestras oraciones por la salvación de nuestros seres queridos no son suficientes para que ellos crean. Depende de la persona creer o no. ¿Sí? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón, ¿quién está escribiendo esto? ¿Quién escribe esto? Pablo. Bien. A los romanos. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que todo el pueblo de Israel pudiese llegar a ser salvo. En otras palabras, que aceptaran a quién? A Jesucristo como medio de salvación. Versículo 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Aunque nosotros oremos y nos desgastamos orando y orando para que nuestros seres queridos lleguen al conocimiento de Dios y puedan aceptar la salvación que Dios les da a través de Jesucristo, ya le hemos dicho, Dios los va a doblegar y Dios les va a dar la salvación a pesar de que ellos no quieran. ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí o no? ¿Dios va a doblegar su voluntad? No. ¿Por qué? Porque parte de la soberanía de Dios dice que Dios no va a doblegar o no va a violar la voluntad de los hombres. ¿Sí? Ya lo hemos leído en Hechos. Dios quisiera y la voluntad de Dios es de que todos vinieran al conocimiento de Dios, que todos los hombres se acerquen a Dios, pero el hombre no quiere. ¿Sí? Las personas no quieren. Dirán, es que sí, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia. Sí. Y el Espíritu Santo estará enfrente de la persona y usándonos para hablarle a esa persona.
Y el Espíritu Santo tratará de poner todos los ejemplos y en nosotros nos recordará pasajes que ni nos acordábamos para poderle compartir a la persona y lo llevaremos del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo y de aquí para allá y todo. Y el Espíritu Santo estará trabajando a través de nosotros, pero la persona al final verá y dirá, no. ¿Sí? Como dice aquí, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero un fervor mal encausado. Y es cierto, hay muchas personas que pueden ser muy religiosas, muchas personas que pueden decir, sí, yo adoro a Dios y pueden ser de la fe que ellos sean, ¿sí? Católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, budistas, lo que sea, ¿sí? Serán muy religiosos y muy fervientes a su religión. Pero cuando se les presenta la salvación de ese Dios vivo y verdadero, no de una religión, fuera de toda religión, sino la salvación a través de ese Dios real, del Dios de la Biblia, dice, versículo 3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar. ¿Qué dice? Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él. ¿Sí? La gente ya está conceptualizada, no, pues yo creo que la salvación, Dios me va a salvar a través de mi forma de pensar, aquí en mi religión, aquí lo que me han enseñado mis papás, aquí lo que se nos ha enseñado, ¿sí? No entienden, no comprenden. Pueden ser muy fervientes, muy religiosos, pero no entienden la forma de pensar de Dios, porque ellos lo único que quieren es que así como ellos piensan, así debe de ser. Y ese es un grave error. Tenemos que entender, o toda persona que se acerca a Dios es de que tiene que entender que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que eran así, pues no lo eran. ¿Sí? Por ejemplo, igual muchos de los que venimos del catolicismo y que hemos pasado al cristianismo, se nos ha enseñado y desde pequeños se nos han enseñado ciertas cosas en cuanto a la adoración a las imágenes, que la primera comunión, que el bautismo de infantes y todo, y pensábamos que estábamos bien, pensábamos que eso era lo que Dios quería. Pero cuando tú vienes al conocimiento, vienes y como dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, entonces entiendes y comprendes que muchas de las cosas y tradiciones que se te inculcaron o con las que se te adoctrinaron simplemente son falsedad y que no tienen base bíblica y Dios las reprueba completamente. Tenemos que aceptar ahora a la forma de Dios. Me explico. Pero si nosotros seguimos con nuestra religiosidad, seguimos con nuestro fanatismo religioso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que simplemente no entenderemos a Dios porque más bien Dios no se somete a lo que nosotros pensamos. Cuando tiene que ser al revés, nosotros nos tenemos que someter a la forma de Dios, ¿sí? Y es por eso, y es triste que por eso la gente rehúsa creer, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos a Él. Sí, pero a final de cuentas en el versículo 4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Sí? El pueblo de Israel no le podía decir a Dios, es que no nos diste la salvación, es que tú no nos diste el medio para que salváramos, no nos avisaste, no nos anunciaste que ya no teníamos que hacer ciertas cosas para obtener la salvación. Y aquí Pablo que dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Todos quienes? ¿Todos los judíos? ¿Todo el mundo en toda la tierra? No. ¿Quiénes? Todos los que creen en Él. Todos los que depositan su fe y su confianza en lo que Jesucristo ha hecho por ellos en la cruz
y que sus pecados han sido pagados por medio de sacrificio, es suficiente para que una persona pueda ser hecha justa delante de Dios. No a través de la religión, no a través de pensamientos religiosos, no a través de mi forma de pensar. ¿Sí? Entonces, otra vez, tenemos que aceptar que nuestras oraciones por la salvación de nuestros seres queridos no son suficientes para que ellos crean. Depende de la persona creer o no. Pero ¿eso significa que tenemos que dejar de orar por ellos? Pues no, tenemos que seguir orando, ¿sí? Tenemos que seguir orando por ellos. Pero otra vez, lo importante es entender la soberanía de Dios, tanto en nuestra vida como en la vida de las demás personas, ¿sí? Dios jamás va a obligar a nadie a creer en Él. ¿Sí? Si el mismo pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios, Dios no doblegó a su pueblo y lo convirtió así, simplemente tronando los dedos, cuanto menos todos los demás gentiles que no tienen nada que ver con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar. Pues hemos concluido el tema de lo que es la soberanía. La próxima semana veremos otro tema u otro atributo moral de Dios. ¿Cuál va a ser? Todavía no lo decido. ¿Sí? Bien. Vamos a orar.